Muy buenas tardes, días, noches. A continuación vamos a trabajar con el tema número 1 de la materia álgebra lineal. El tema se llama números complejos y vamos a abordar los siguientes temas. Como objetivo, definir el conjunto de los números complejos y representar gráficamente estos números complejos en el plano imaginario y plano real. Por definición, tenemos que un número complejo se encuentra expresado en un término binómico conocido como A más BI, donde A y B son números reales y por definición I o número imaginario va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. Se conoce como un número complejo. Esta es la definición de un número complejo que ya había yo mencionado en una clase anterior. ¿Ok? Entonces es un término que debemos de identificar. Este, este número complejo normalmente lo determinan como I. Ahora, a A se le conoce como la parte real del número complejo, expresado en un término binómico, y B también se conoce como la parte imaginaria de este número complejo. Luego entonces vamos a tener dos elementos principales de este número representados. Al igual, dentro de la definición es importante rescatar que I se define como la raíz cuadrada de menos 1. A esta se le conoce como la raíz imaginaria. ¿Por qué la raíz imaginaria? Porque si analizamos un poquito de dónde surge esta parte de números complejos, pues sabemos que salen al momento de obtener raíces de ecuaciones cuadráticas normalmente y pues estas raíces en el término de los números reales pues no pueden ser encontradas, dado que en términos de números reales en el concepto de funciones no está definida la raíz cuadrada de un número negativo. Aquí tenemos una segunda definición de este número complejo en la cual vamos a abordar tenemos una definición expresada en términos de conjuntos. El conjunto o el conjunto de números complejos van a ser, se les va a llamar a las expresiones determinadas en su forma binómica como A más BI, tales que los elementos o A pertenece al conjunto de los números reales y B pertenecen al conjunto de los números reales igualmente. Y también por definición I va a ser igual a la raíz cuadrada y el cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. A estos términos se le conoce como números complejos. ¿Okay? Entonces tenemos ya dos definiciones de números complejos que estamos abordando. Aquí tenemos unos ejemplos de números complejos expresados en términos binómicos. Es importante recalcar algunos elementos. Por ejemplo, a este término, 5 menos 3i se le conoce como número complejo. 7 más 4i se le conoce como número complejo. 7 parte real. 4i conoce como parte imaginaria. Menos 1, menos 6i. Y aquí tenemos dos números particulares que también se conocen como complejos. A este número, donde solamente podemos observar una parte imaginaria, se le conoce como un número imaginario puro. Es una definición que podemos estar utilizando. Y a este otro número, que solamente conserva la parte real, se le conoce como real puro. Son dos definiciones muy básicas dentro del concepto de números complejos. Ojo, cuando tengan un número complejo expresado de esta manera, se dice que ese número se conoce como número complejo en su forma pura. Y cuando esté solamente la parte real, se le conoce como parte real puro. ¿Ok? Aquí tenemos unos ejemplos de dónde salen o nacen los números complejos y la forma de cómo los van descomponiendo a través de simplificaciones de raíces. Por ejemplo, si yo tengo el número como raíz cuadrada de 4 se puede descomponer a través de simplificación de radicandos como la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de 4 tiene raíz exacta, por lo tanto va a ser igual a 2 y raíz cuadrada de menos 1, si recordamos la definición que apareció en la diapositiva número 2, número 3, raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Por lo tanto, nos queda con el término de 2i. De igual forma, como número 2, la raíz cuadrada de 25 puede ser expresado como
raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de menos 1 lo sustituyo por i. 25 tiene raíz exacta, entonces el número complejo va a ser igual a 5i. Tercer ejemplo. En este tercer ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la raíz cuadrada de menos 2. Ok, aquí lo único que hay que hacer es la parte de simplificación a través de números primos para poder eh, simplificar este radicando. 12 es divisible entre 2, eh, me da 6, 6 es divisible entre 2, me da 3, entonces ya puedo expresar este término como la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 1. Este ejemplo pudo haber sido observado en la parte eh, en la parte de los cursos propedéuticos, pero si no lo vieron a profundidad, ahorita les muestro el ejemplo. Entonces, tengo la raíz cuadrada de menos 12. Este se puede expresar. Lo primero que voy a hacer, voy a simplificar. Extraigo el 12 y puedo determinar que 12 tiene mitad. Es 6, 6 tiene mitad, 3 tiene tercia. Entonces yo puedo expresar este número, esta raíz, puedo simplificar esta raíz como 2 por 2 es igual a 4 y 3. Por lo tanto, yo lo puedo expresar como raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 3. Y acuérdense que por definición, la raíz cuadrada de menos 1 para sacar el término negativo, la raíz cuadrada y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, luego entonces yo ya tengo simplificado este término. Raíz cuadrada de 4 va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada de 3 por i, que sería el término que nos muestran en el ejemplo. Pueden verlo, es lo mismo que tienen expresado en este término, raíz cuadrada de menos 12. Así es como descomponen a través de factores primos, ese es el término. Después, la raíz cuadrada de menos 11 no se puede descomponer, por lo tanto va a ser igual a la raíz cuadrada de 11 por i. Si lo expreso de la misma forma, va a ser raíz cuadrada de 11 por la raíz cuadrada de menos 1 y me va a quedar este resultado. Y acá otro ejemplo, ejemplo número 5, 1 más la raíz cuadrada de menos 8, pues va a ser igual a 1 por la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de menos 1. Simplificando, me va a quedar como 1 más 2 por la raíz cuadrada de 2 por i, que es lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Bueno, y es con este punto que terminamos el primer tema, que es la definición de números complejos. Vamos a continuar con la segunda parte de este pequeño video, que va a ser la representación de los números complejos. La representación de los números complejos se da en un aspecto de gráficas. Hay que representarlos en sus gráficas. La representación gráfica de un número complejo, la teoría nos dice que para representar un número complejo en forma binómica, se utiliza un sistema de coordenadas rectangulares, en la cual la parte real se representa como el eje horizontal o el eje real, y la parte imaginaria en la parte vertical, que se conoce como eje imaginario. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que considerar, que es un plano, y si hacemos una analogía con el plano cartesiano, es muy similar. La primera parte, el eje X, sería el eje de los números reales, y el eje de las ordenadas sería las, eh, el eje imaginario. Tenemos un ejemplo como demostración dentro del material, donde nos tenemos 5 más 2i. Aquí lo único que hay que identificar es la parte real y la parte imaginaria. Ya habíamos visto que a este componente, tenemos acá, se le conoce como el elemento real, el 5. Y 2i se reconoce como elemento imaginario. Entonces simplemente basta con plasmar los elementos, plano imaginario, plano real. En el eje real es igual a 5, en el eje imaginario es igual a 2. Por lo tanto, este punto se le representaría como el elemento imaginario. Ojo, cuando hablamos de representaciones gráficas, un número complejo tiene que ser representado a través de una semirrecta que va a ir desde el origen de las abscisas
hasta ese punto que en términos de números se conoce como el punto a fijo. A este punto se le conoce en el término de números complejos como punto a fijo. ¿Ok? Igual vamos a abordar algunos elementos, algunas definiciones para conocer eh, dos elementos más dentro del concepto de números complejos. Vamos a aperturar nuevamente mi ventana donde se encuentran los conceptos de los temas. Si yo elijo este tema que dice teoría de los complejos, van a ustedes a encontrar material que identifica la representación de los números complejos. ¿Ok? Esto es lo mismo que estábamos viendo. Dentro de la definición de la expresión de los números complejos, tenemos dos definiciones que sí son muy importantes. La primera definición que vamos a considerar es la parte de conjugado y la segunda, la parte de opuesto. Todos los números complejos en su representación a través de una gráfica vamos a tener dos elementos. Esto es lo que estamos viendo, analizando. Esto está en el material de apoyo que se encuentra en la plataforma. Podemos ver que tenemos plano real, plano imaginario. Vamos a tener un punto a fijo, que es el punto en donde converge A, B, que sería en este punto. Para el ejemplo, Z es igual a 3 más 5i. Sería este punto cuando el plano real vale 3, está acá. Y cuando el plano imaginario vale 5, 4, 5, sería este punto. A partir de este número complejo se definen dos números importantes, que son la parte del opuesto y la parte del número imaginario. El opuesto en el concepto de números complejos únicamente hace resolución o representación a la multiplicación por el signo contrario de todo el complejo, que sería este. Menos z es igual a menos 3, menos 5i, marcándolo en el plano real. Menos 3 entonces va a ser negativo, menos 5 también va a ser negativo en este punto. Y el conjugado, que también así se puede definir este número, va a ser del número complejo, se multiplica, pero únicamente se considera la parte imaginaria. Por lo tanto, solo la parte imaginaria cambia de signo. Por representación o simbología se determina como z con un símbolo, con una línea en la parte superior, el opuesto como z con un signo negativo. Aquí noten cómo solamente la parte imaginaria cambia de signo. Y al final, pues igual como les mostré en el ejemplo anterior, se tiene que representar con una semirrecta que va desde el origen de las abscisas hasta ese punto fijo. Y así sería la representación de estos números complejos. Con esto terminamos la representación de los números complejos en su parte gráfica. Ojo, cómo se representan los números reales puros y los números imaginarios puros. Esos se representan sobre la recta. Por ejemplo, si yo tuviera 5 como un número complejo, en el ejemplo anterior, pues 5 estaría representado en el eje de los reales. Sería hasta este punto. Y la semirrecta arrancaría desde el origen hasta el punto a fijo. Y si fuera el caso de un número complejo en su expresión real, en su expresión pura, pues serían en el eje de los imaginarios. Si fuera, por ejemplo, 5i, pues estaría sobre este eje en la parte positiva. Y la línea sería la misma semirrecta que une desde el origen hasta ese punto fijo. Con esto hemos terminado el procedimiento de números complejos representados en su forma gráfica, la definición de los números complejos. Con esto cubrimos el tema 1.1 de nuestro apartado. Nos vemos, que tengan un excelente día, una excelente mañana, una excelente noche. Gracias.